Señal Directa. Continuamos en Señal Informativa en este esfuerzo que hemos hecho a lo largo de estas campañas de llevarle a usted las propuestas de todos los candidatos a los diferentes cargos de elección popular, y hoy agradecemos la visita en el estudio del candidato del Partido Revolucionario Institucional al Gobierno del Estado, Miguel Castro Reynoso. Miguel, muy buenos días, gracias por la visita. Buenos días, gracias por el espacio y bueno, pues ya estamos prácticamente a 2 días de que esto concluya. ¿Cuál es la conclusión que sacas de lo que ha sido esta campaña y bueno, pues qué es lo que te ha dejado sobre todo el recorrido por el Estado? Una campaña diferente a las que me había tocado vivir, no solamente por el contexto, sino también porque la oportunidad de recorrer el Estado de Jalisco, de dialogar con cientos de miles de personas durante pues, prácticamente 6 meses y días, con una intercampaña, con una precampaña y con una campaña en donde encuentro una sociedad cada vez más crítica, más informada. En algunas ocasiones el tema de las redes sociales y las noticias que no se ajustan a la verdad generan un mayor nivel de complejidad a la hora de abordar algunos temas, pero evidentemente con 3 preocupaciones fundamentales que siempre salen. Es el tema de la inseguridad, las cuestiones de la salud y una problemática muy particular que se ha agudizado es el tema del agua. ¿Cuáles son los puntos de cada uno de estos 3 temas? Y sobre todo me gustaría saber si hay alguna propuesta en concreto con respecto a cada uno. En el tema de la seguridad, la mayor preocupación que la gente tiene es la de poder vivir en calma y con tranquilidad. Una percepción casi generalizada de que una buena parte de la sociedad se siente insegura. Estoy convencido que hay que trabajar con una ruta diferente a la que se ha trabajado hasta este momento. Me queda claro que la prevención es sin duda la ruta más importante en la que se tiene que trabajar en lo urgente, en el corto plazo, pero también en la visión de largo plazo, en donde sin duda la educación es el elemento que puede ayudarnos en la prevención a sacar adelante a la sociedad. Tengo perfectamente claro que necesitamos una depuración de los cuerpos de seguridad. Se requiere mucha disciplina por parte del gobernante para poder abordar esta tarea y por supuesto también se requiere de un trabajo en el que debe haber un uso de la inteligencia y de la información que la inteligencia y las herramientas tecnológicas nos brindan para poder tomar decisiones. Convencido totalmente además de que la capacitación de los cuerpos de seguridad, mejores salarios, son sin duda una alternativa importante en la que se debe de abordar, pero por sobre todas las cosas que este tipo de temas no se politicen. Creo que la seguridad debe ser un tema blindado en el tema de la política y en donde todos deben de participar. Todos, me refiero los candidatos, el próximo gobernador, los 3 niveles de gobierno, los 3 poderes, la sociedad en general, los sectores productivos, la academia, los medios de comunicación, todos con un papel de una gran responsabilidad. El tema del agua es un tema sin duda también clave, preocupa en el campo, preocupa para la ganadería, pero también preocupa para el consumo humano. Yo he comentado en algunos espacios en donde he podido dialogar a mayor profundidad sobre este tema, que yo encuentro que hoy hay problemas para poder encontrar agua a 200, a 300, a 400 metros de profundidad, cuando hace 15 o 20 años la gente perforaba un pozo y encontraba agua a 100 metros. ¿Esto qué implica? Bueno, de entrada, que trabajemos más en el tema ambiental, que podamos hacer un esfuerzo importante y una estrategia en donde vayamos a la recuperación de nuestro territorio. Mucho del suelo está muy lastimado. Necesitamos también la recuperación del río Santiago como uno de los temas más importantes y en donde es necesario que haya una revisión profunda a la parte legal para que Estado, Federación y municipios tengan más atribuciones para hacerse cargo de este problema. Y bueno, evidentemente el otro tema importante es el tema de la salud. Me parece que de entrada debe ser clave encontrar un perfil académicamente sólido, un experto en la administración de la salud pública. Por otro lado, también necesitamos meterle la mano a los espacios de atención en materia de salud, la rehabilitación a muchos de los espacios, centros de salud, hospitales. Necesitamos también cerrar filas con la Universidad de Guadalajara, con la Universidad Autónoma, todas aquellas que tienen las carreras de medicina
para que podamos encontrar mecanismos o alternativas de mayor cobertura en la atención médica y clínica, médicos de tiempo completo. Para muchas personas es una verdadera preocupación el tema de una enfermedad, sobre todo un asunto de urgencias, porque en muchas ocasiones, pues si hay una urgencia a la medianoche o los fines de semana, para algunas personas es muy complicado poder acceder al servicio de salud. Y bueno, evidentemente también el tema de los medicamentos, la corrupción que se percibe en el tema de los medicamentos, en el manejo, la distribución y la disposición final, es un tema que se puede resolver con tecnología, se puede resolver con disciplina, con un esquema de control. Y bueno, no quiero parecer un cliché, pero sin duda la corrupción es un elemento transversal en el gobierno, en el que se tiene que trabajar en el próximo gobierno. Un contralor totalmente independiente del gobernador del estado, fortalecer el sistema estatal anticorrupción, un fiscal general que sea elegido a través de este sistema y en donde el mejor ranqueado, el mejor evaluado, sea el que al final del camino pueda estar al frente de esta instancia. Miguel, en estos tres temas, curiosamente, ha habido prácticamente todo el apoyo y ahora sí que todos los recursos necesarios. En el caso de seguridad, en este sexenio, se le permitieron al gobernador todas las reformas que quiso para crear la estructura que él dijo que necesitaba y se le dieron todos los recursos. En el caso de salud, el Seguro Popular dispuso de recursos que elevaron considerablemente la inversión en este sector. Y en el caso del agua, pues igual se dispuso de todo el apoyo para los proyectos que permitieran resolver esta crisis. Y sin embargo, en los tres podemos considerar un gran fracaso. Mira, en el tema de la seguridad, ha sido el propio gobernador el que ha manifestado en varias ocasiones que faltó atender más el tema preventivo. Para la población, sin duda, es una gran preocupación el tema de la prevención en la comisión de los delitos, pero también la prevención y el blindaje en las nuevas generaciones. No es un tema menor el tema de la seguridad. Si bien no estamos como muchos otros estados en el país, la situación es delicada y en muchas regiones es mucho más que delicada. Hay municipios que tienen 5 o 6 elementos de seguridad, las condiciones para poder enfrentar los problemas en territorios tan vastos que pueden andar entre los 300, los 600, 700 kilómetros cuadrados, es prácticamente imposible. Se necesita una inversión multimillonaria en donde se pueda fortalecer el Poder Judicial, que trae de por sí un rezago de entre 400, 500 millones de pesos para poder atender algunos de los problemas administrativos. Por otro lado, también en el tema de la Procuración de Justicia se requiere mecanismos diferentes, una mayor cantidad de jueces, una forma distinta de elegir a los magistrados. Es necesario que exista una reforma profunda al Poder Judicial. Yo fui diputado en la legislatura número 60, estaba convencido que había que apoyar al gobernador del estado y estoy convencido que a partir del 1 de julio, cuando las elecciones pasen, uno de los temas en donde la sociedad en su conjunto debe cerrar filas con el nuevo gobierno es el tema de la seguridad. La ruta no fue la mejor, pero sí se planteó en aquel momento que era una alternativa para poder enfrentar el problema. Yo creo que en mucho lo que hizo falta fue el tema de la capacitación y, por supuesto, tener en cuenta que la corrupción es un elemento clave que lamentablemente se ve lastimado por el crimen organizado. Bien, pasando a lo que fue la campaña, cómo enfrentó el PRI este proceso, pues con una sanción importante por parte de los ciudadanos, que por lo menos es lo que reflejan las encuestas, ¿no? Mira, siempre he sido priista, estoy totalmente convencido que cambiar de partido no significa que yo pueda ser una mejor persona, ni que por hacerlo te transformes y cambie tu manera de ser o de pensar. Hoy, lamentablemente, la imagen de los partidos políticos se ha deslavado. En muchos se ha deslavado porque pues, hoy pareciera que se conforman partidos políticos como equipos de fútbol en un espacio en donde el intercambio de jugadores fuera un asunto en donde no importa la ética, tus valores, tus compromisos, pareciera que lo que importa es una expectativa de chamba o una alternativa para poder seguir viviendo el sistema. Creo que al final del camino lo importante es que haya
pues una depuración en el tema de los partidos. Estoy convencido que el sistema de partidos es importante que se mantenga dentro de la sociedad, pero también me queda claro que los militantes debemos hacernos cargo de nuestros partidos en lo económico, pero también en la responsabilidad de quién y a quiénes se postula para ser candidatos. Creo también que ser militante de mi partido es para mí un motivo de orgullo. ¿Ha habido quienes han fallado? Sí, estoy convencido que ha habido quienes han cometido errores y quizás errores muy graves, pero al final del camino creo que lo importante en los que aspiramos a un cargo de elección popular no es lo que digamos, sino qué es lo que hacemos, cuál es nuestro comportamiento, si somos respetuosos de los derechos humanos, si somos tolerantes, si estamos dispuestos a escuchar a la población y que este próximo 1 de julio no solamente el tema del partido, sino las personas. Pero la depuración se da, por ejemplo, más bien en el caso del PRI por intereses, porque ven que podrían quedarse sin chamba, ¿no? Ayer, por ejemplo, se anuncian 3 salidas, ¿no? Yuri Nishimura, que era suplente de Mariana Fernández y que renuncia a la candidatura y se va a Movimiento Ciudadano. Ociel Nieves López, que estaba en la lista plurinominal y anuncia su apoyo por Morena. Y el dirigente estatal de la organización adherente del PRI, Leandro Valle, quien estuvo en el cierre de Enrique Alfaro. ¿No son depuraciones más bien enfocadas a un mal momento para el PRI? Yo creo que más bien son en función de los intereses particulares de cada uno de los que están buscando otro tipo de cosas y que no hay un compromiso, no hay una militancia real, no hay sin duda una responsabilidad en el tema de la militancia y del sentido de hacer política. Yo creo mucho más en la congruencia, creo mucho más en los valores, porque al final, cuando la gente vota, no vota por los candidatos. Al final del camino creo que en mucho la gente también quiere ver reflejados sus valores, quiere ver reflejadas sus preocupaciones y sus intereses. Sí puede haber en el momento un cambio, una transición en la democracia, pero al final del camino, cuando esta se ve lastimada o manchada solamente por intereses laborales o de expectativas personales, creo que pierden mucho su sentido. Creo que lo importante es que nosotros podamos ser consistentes con lo que decimos, lo que hacemos, nuestro planteamiento. He hecho una campaña con mucho trabajo, con una gran intensidad, recorriendo el Estado prácticamente como ningún candidato lo ha hecho. Conozco el Estado prácticamente ya como la palma de mi mano. Lo conocí como secretario de Desarrollo Social, lo conozco como candidato, he escuchado a la población y estoy listo para poder gobernar el Estado de Jalisco, consciente de la complejidad que gobernar este Estado implica por los problemas que te mencionaba, desde lo que tiene que ver con los servicios públicos, la problemática de la seguridad y el reto de la educación, en donde Jalisco requiere incrementar la permanencia en el tema del bachillerato y más espacios para educación superior. En general, Jalisco requiere incrementar la permanencia en la educación también, ¿no? También en la educación básica. Traemos un grave problema, por ejemplo, de deserción a nivel secundario. Es correcto. Lamentablemente, nos damos cuenta que mientras un joven no permanezca en la secundaria, no permanezca en la preparatoria, tendrá menos expectativas salariales, tendrá menos expectativas de vida, tendrá menos oportunidades para poder salir adelante y los retos son muy importantes. Yo al final del camino te diría que hay 3 elementos fundamentales en los que hay que trabajar. Evidentemente uno es el tema de la seguridad, con una perspectiva de prevención, con un uso de las herramientas tecnológicas y una estrategia de inteligencia que nos ayude a abordar el problema. El tema de la educación como el elemento transformador de la sociedad. La sociedad demanda más y mejores espacios educativos con una visión moderna y distinta de hacerlo. Hay retos importantes que atender ahí y por supuesto el tema de la inclusión social como un elemento clave en donde esta estructura financiera y económica, esta estructura fiscal en el país y en el Estado urge un replanteamiento porque hay cada vez más acumulación de dinero en menos manos, pero también hay una pauperización de la sociedad y hay una pulverización también de los ingresos, una precarización salarial que se tiene que enfrentar y que se tiene que atender. Miguel, muy brevemente, se nos acabó el tiempo. ¿Estás listo para lo que diga el resultado del domingo? Por supuesto, estoy listo. Ha sido una campaña de mucho aprendizaje. He crecido como ser humano
y estoy totalmente dispuesto a que a partir del 2 de julio, en donde la sociedad determine que yo deba estar, estaré desde ese espacio contribuyendo por mi sociedad, por los míos, por mi familia, por mi entorno, pero siempre pensando en cómo hacerle un bien a Jalisco y siempre pensando cómo hacerle un bien a la sociedad. Muchas gracias. No, al contrario, gracias, muy buenos días y que la gente salga a votar el 1 de julio porque es una fiesta democrática y es importante que lo hagan. Por quien consideren que deben hacerlo, por supuesto que nadie vendemos frío. Muchas gracias. Es el candidato del PRI al gobierno del estado, Miguel Castro Reynoso. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.